estar con ustedes en un nuevo programa de Alerta Salud. Hoy estaremos conversando acerca de los problemas craneales en pediatría. Los invito a ver el siguiente menú informativo. Hoy en Alerta Salud conversaremos un tema muy interesante: problemas craneales en infantes, junto al doctor neurocirujano Víctor Rojas. Además, nos visita la hermosa y talentosa periodista Mayerlyn Bravo. En breve, por aquí, por Alerta Salud. Le damos inicio a Alerta Salud de la mano con tu bienestar, con mucha energía, positivismo, con la bella Fabiola Fabiano, inmunóloga, quien va a conversar los Alerta Tips. Pero antes, Fabi, quería comentarte algunas cosas que revisé y quiero que tú me puedas ampliar la información, y son las siguientes. Hoy vamos a hablar acerca de todas esas malformaciones, ¿no?, que quizás pueden tener algunos infantes, pero investigadores españoles desarrollan una tecnología pionera para tratar malformaciones en el cráneo y la cara de los bebés. Esta novedosa tecnología de navegación quirúrgica, que ya se ha usado en varios pacientes, permite una mayor precisión y repetibilidad en la cirugía de corrección de las malformaciones en menores de 1 año y asegura además resultados óptimos. También es importante, Fabiola, y todas las personas que nos están viendo que escuchen, que los investigadores estiman que aproximadamente 1 de cada 2.500 bebés nace con un defecto de este tipo en Estados Unidos. Prosigo también con esta información. Se han descrito más de 100 síndromes asociados a estas malformaciones. ¿Qué te parece, mi Fabi? Bueno, fíjate, estas malformaciones están descritas dentro de los términos que abarca la medicina como craneosinostosis, ¿vale? Que después el experto obviamente nos va a explicar cuáles son los tipos, y las cifras en algunas poblaciones puede ser de 1 en 2.000 nacimientos. Fíjate que depende también de las regiones. Exactamente. Entonces puede ser entre 1 en 2.000 niños a 1 en 2.500. No se sabe por qué la causa, pero parece ser más frecuente en varones que en nenas, ¿vale? Y en algunos casos este tipo de alteración o de malformación tiene que ver con un grupo de enfermedades raras, ¿sí? Enfermedades genéticamente determinadas para malformación de este tipo de estructuras, de cierre de las estructuras óseas, ¿ok? Dentro de las enfermedades raras existen 3 principalmente que se han descrito en Venezuela. Una, además de otras partes del mundo, ¿no?, obviamente. Una es el síndrome de Apert, ¿vale? Que básicamente se caracteriza por la fusión prematura de las estructuras del cráneo y que genera, pues bueno, alteración de lo que es la carita, las manos, cabeza por supuesto y pies, y se debe a una mutación en un gen que es el gen formador de unas células llamadas fibroblastos, que son precisamente en parte las que se encargan de este proceso de cierre, digamos, óptimo de las estructuras, ¿vale? Otro síndrome es el que conocido como síndrome de Cruzan, que es parecido al síndrome de Apert, pero tiene algunas modificaciones en la presentación de los deditos de los niños, y otros que es el síndrome de Pfeiffer, que también es parecido a los otros dos, pero varía el gen. Bien sea, es la misma familia de genes, pero parece que complicaciones generan más o menos severidad del cuadro. En estos casos, sí, definitivamente, digámoslo, diagnostica pediatría y muchas veces neurología, pero forma parte del grupo de enfermedades raras. Y quizás el tips de este programa es entender que no solamente es anatomía, sino que el grupo de enfermedades raras forma parte de un grupo de patologías a nivel mundial, con unos grupos de apoyo de enfermedades raras, con un diagnóstico genético en enfermedades raras, y que estos pacientes también tienen otras complicaciones que ya podemos conversar. Y si bien es cierto que se llaman enfermedades raras porque son poco frecuentes, pues la medicina parece que está haciendo amplias investigaciones, porque en estos tipos de casos de formaciones alteradas craneales en pediatría, pues pareciera que a futuro pudiese haber una esperanza a través de la terapia génica. Nosotros siempre en esta sección, aparte de, bueno, todas estas investigaciones, hablamos del tema social, del tema cultural y del tema familia, ¿no? Nosotros hablábamos ya fuera del programa acerca de que este tema o estas malformaciones o todo esto que va más allá de un tema quirúrgico.
Sí. Va más allá de un tema, de una solución quirúrgica que esperamos, si tú, madre, padre o representante, tienes un bebé en casa que tenga esta malformación, pueda solucionar a nivel quirúrgico. Pero vienen complicaciones después, Sí. vienen además Es un camino. cuidado, Sí. es un camino que tiene que tener, y además sería un trabajo multidisciplinario, Fabi. Sí, fíjate, yo voy a hablar de la parte de enfermedades raras porque digamos es lo que si se quiere compete a la cronicidad de este tipo de formaciones alteradas en pediatría, y es que no hay una asociación directa del sistema inmunológico que sea causa o consecuencia de este tipo de cuadros, pero como son nenes que pueden tener varias intervenciones quirúrgicas, pues pueden tener varios también riesgos de infecciones. Entonces son nenes que tienen un reto inmunológico mucho mayor. Y aunque ustedes no los crean, muchas de estas enfermedades raras, de estas formaciones alteradas del cráneo en los niños, tienen un denominador común porque son los mismos, algunos genes de ellos también condicionan la respuesta inmunológica. Entonces son niños con mayor susceptibilidad a infecciones. Y bueno, por eso es que el trabajo es multidisciplinario. Entonces, bueno, si tienes un nene en casa con esta condición, acude a las unidades de pediatría del país, seguramente te derivarán a centros especializados y de allí se define si tiene que ver con un tema solamente anatómico, que puede haber una intervención quirúrgica o también una intervención quirúrgica con una posible enfermedad rara. Y bueno, también el llamado de este programa es a los que nos escuchan, porque las enfermedades raras tienen un costo de diagnóstico muy alto. Muchas veces los pacientes son costos elevados y bueno, quizás si se quiere dentro de este tema sensibilizar con respecto al tema de las enfermedades raras, que podemos ahondar después en otro programa. Así es, también es importante, señores, que en base al programa que van a ver a continuación, a todo lo que vamos a hablar con nuestros especialistas, ustedes también tomen tiempo para revisar a sus chamos, para ver si en realidad tienen algún, o si ven algo parecido, porque quizás puede ser que no se quieran enfrentar, ¿no? Sí. A esta situación. Y escribir al especialista, que seguramente les sabrá dar directrices. Así es. Vamos entonces a una pausa. Al regreso nos adentramos al programa de hoy, así que no se vaya, ya venimos. De inmediato nos adentramos en el tema de hoy, problemas craneales en pediatría. Y vamos a invitar a nuestro primer especialista, al doctor Víctor Rojas, quien es neurocirujano. Bienvenido, doctor. Hola, Peri. Gracias por estar con nosotros. Aquí en Alerta Salud, encantada de tenerte. Bueno, hoy vamos a tocar un tema, yo diría que de investigación y también profundo, ¿no, doctor? Porque si bien es cierto que usted es neurocirujano, hoy nos va a explicar con detenimiento de qué estamos hablando cuando conversamos acerca de los problemas craneales en pediatría. Doctor, antes de hablar de cuántos problemas craneales podemos tener, ¿esto tiene algún nombre significativo, algo que podamos primero decir? Sí, el nombre científico que usamos en neurocirugía y el nombre correcto se llama craniosinostosis. Okay. Cráneo, ¿verdad? De cráneo, y sinostosis, que es la unión de las suturas del cráneo prematuramente, produciendo malformaciones en el cráneo. Doctor, estas malformaciones son evidentes, nos podemos dar cuenta a simple vista, hay que esperar quizás que el niño se desarrolle o desde pequeño, desde muy corta edad nos podemos dar cuenta. Bueno, sí, estadísticamente se habla que el 0.4% de cada 100.000 niños pueden padecer de craniosinostosis. Una vez el niño, cuando nace, el producto de la unión de las suturas prematuramente hacen que el niño sea evidente la malformación. Por ejemplo, tenemos entre las malformaciones tenemos lo que es la escafocefalia, Okay. que es la unión prematura de la sutura sagital, ¿verdad? Y esto permite o conlleva a que el cráneo del bebé nazca longitudinalmente o crezca en forma de un barco invertido, Ok. produciendo en el niño, pues obviamente, ¿qué es la causa o cuál es la patología más frecuente en esto? Que al verse disminuido el tamaño o el crecimiento del cráneo, hay una disminución del crecimiento del cerebro, produciendo en el niño trastornos psicomotores y cognitivos que afectan también la parte motora y cognitiva del niño. Por eso es que es importante hacer el diagnóstico prematuro. Este proceso que nos está hablando, doctor, me llama la atención. Fíjese las preguntas que le quiero hacer. Si bien es cierto lo que me está explicando, que existe un tamaño que es evidente, ¿no?
podemos nosotros o el niño puede ir mientras va creciendo, esto puede ir aumentando, es decir, esta malformación puede ir viéndose un poquito más evidente. Sí, claro que sí. Obviamente, los primeros 2 años de vida en el niño es primordial, porque el crecimiento es acelerado durante el primer año y se triplica durante los 2 primeros años. Y es mucho más evidente el crecimiento o la deformidad del cráneo, porque cuando el niño está en crecimiento, obviamente si el cráneo está creciendo, si la sutura se une prematuramente, el cráneo va a crecer perpendicularmente a la sutura sinostosada o unida prematuramente. En el caso de la escafocefalia, como ya lo acabo de decir, cuando se une prematuramente la sutura sagital, el cráneo crece longitudinalmente. Si la sutura coronal, que es la forma de una corona, se cierra prematuramente, el niño va a crecer con una braquicefalia o el cráneo crece más longitudinalmente hacia lo que es lo paralelo de la sutura coronal. Cuando se diagnostica que es visiblemente por la madre o por los padres, Claro. lo recomendable es acudir inmediatamente con el pediatra en primera instancia. Posteriormente, el pediatra refiere al neurocirujano y ahí es cuando intervenimos la especialidad en neurocirugía. ¿Por qué? ¿Cuál es el primer objetivo? Primero, la parte estética, mejorar la forma del cráneo. Y lo segundo, mejorar la función motora del niño. Por eso, cabe destacar que esto se opera en meses. Por ejemplo, lo importante, los niños deben operarse antes del año. Se opera al mes, 2 meses, 3 meses. Han habido casos que hay niños que han tenido intervenciones quirúrgicas a los 5 años, pero cada vez que aumente la edad en la intervención quirúrgica, el riesgo de padecer más trastornos psicomotores aumenta. Vámonos a una pausa, doctor, una pausa corta, y al regreso quiero que conversemos un poco más acerca de esos problemas motores, qué es lo que sufre el niño o niña, o quizás también, ¿no?, ya cuando está a más de meses, si esta malformación no es arreglada al momento o no ha sido llevado al médico pertinente. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con más. ¿Sabías que las deformidades craneales son anomalías en el cráneo de los bebés que suelen darse durante los primeros meses de vida? ¿Sabías que estas malformaciones son producidas por la presión mecánica de alguna de sus partes antes, durante o después del parto? Continuamos en Alerta Salud, como siempre, señores, de la mano con tu bienestar. Esa es la idea, que ustedes sientan bienestar al ver este programa. Síguenos a través de las redes sociales, @alertasalud.tv. Estamos conversando con el doctor Víctor Rojas, quien es neurocirujano, acerca de estos problemas que quizás puedan tener craneales el infante, ¿no?, a nivel pediátrico. Doctor, conversamos en el segmento anterior acerca de el concepto, pero ahorita quisiera saber es acerca de esos problemas motores de los que me conversaba. Me decía, Pierina, existen algunos problemas motores que te vas a dar cuenta y quizás podamos ver más allá del tamaño, que es evidente, estos problemas que causan esta patología. Bueno, cuando hay una alteración en el crecimiento del cráneo, obviamente va a haber una compresión en el cerebro. Al haber una compresión o un retardo en el crecimiento cerebral, no hay desarrollo de la corteza cerebral motora, que es el área frontal, la área primaria de lo que es el área motora. El niño va a nacer con trastornos motores, como en mi parecer el niño va a tener dificultad para la marcha, puede también tener lo que se llama espasticidad o flacidez. También puede haber un niño flácido. Al haber todos estos trastornos cognitivos, obviamente va a haber trastornos generalizados en la parte motriz del movimiento en el niño, y también va a haber disminución también en el desarrollo de lo que es el área del lóbulo temporal y también del hipocampo, haciendo que el niño nazca con trastornos cognitivos y del desarrollo. Yo traje refuerzos a Alerta Salud. Vamos a ver el siguiente video para que sepan de quién les estoy hablando. Llega a los estudios de Alerta Salud una joven periodista destacada por su pasión, talento del noticiero Venevisión, y su profesionalismo la han llevado al éxito en su carrera periodística. Le damos la bienvenida y un fuerte aplauso a Mayerlyn Bravo.
De inmediato llamo al estudio de Alerta Salud a mi colega Mayerlin Bravo. Mayerlin, bienvenida. Hola, Fiorina. Hola, Un placer doctor. tenerte hoy aquí. Te traje como refuerzo, Sí, Mayerlin, un para placer. hablar con el doctor acerca de estas malformaciones que podemos ver en algunos infantes, quizás en pediatría, y el doctor nos está explicando algunas cosas de esto. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por la invitación. Yo feliz de estar acá en Alerta Salud, un foro tan importante ahorita para debatir sobre todos estos temas que quizás causan mucha ansiedad en los padres y sobre todo en los padres primerizos, porque cuáles son esos síntomas que tú puedes detectar en tu bebé para decir, oye, aquí hay algo que no está marchando bien, tengo que remitirme con un especialista. Entonces, bueno, este es el foro perfecto para hablar de eso. Así es, gracias por estar con nosotros, Mayerlin. Si deseas hacer alguna pregunta al doctor, encantada. Doctor, retomando, porque está ya tras bastidores escuchando un poco de todo esto, he ido investigando. Se hablan de muchas terapias, hablamos de terapia fisiátrica, se habla también incluso de un casco ortopédico, eso me causó bastante impresión. ¿Eso se aplica en Venezuela o cuáles son esos tratamientos que estamos viendo en Venezuela para tratar todo lo que tiene que ver con la deformidad a nivel craneal en infantes? Claro, mira, cuando tú hablas de lo que es el tratamiento fisiátrico y ortopédico, lo que es el uso del casco ortopédico, esto se realiza cuando el niño, más que todo cuando el niño ya ha sido intervenido, se hace, esta es una patología que conlleva el 80% va a mesa quirúrgica, hay que hacer una remodelación craneal. Okay. Y hacer, ¿cuál es el objetivo de la cirugía? Hacer lo que es evitar lo que es el cierre prematuro, ¿verdad? O hacer la apertura de las suturas. Las suturas, ¿qué son? Son las molleritas, que hablamos coloquialmente aquí en Venezuela. Cuando se ve que hay el cierre prematuro, el objetivo es hacer la intervención quirúrgica y hacer la apertura de estas suturas craneales, y así permite que el cráneo crezca en varias direcciones, tanto longitudinalmente, transversalmente, porque hay muchos tipos de craneosinostosis. Como ya lo había mencionado anteriormente, existe la escafocefalia, tenemos la plagiocefalia, que es el cierre de la sutura coronal y landoidea. Les recomiendo a todas esas madres o a los padres que estén pendientes en el toque del cráneo en los niños cuando están en crecimiento y palpen a nivel de lo que es el cuero cabelludo y ver si existe a la palpación la existencia de las suturas abiertas. Doctor, bueno, no sé si decirle estadísticas, pero sí quiero hablar de resultados. En base a lo que nos comenta Mayerlin y esto que ella dijo del tratamiento, ¿cuál es la efectividad de estos resultados? Porque si bien es cierto que nosotros, bueno, como madres de repente decimos, mira, lo que sea que haya que hacer, vamos a salvar a nuestro hijo, vamos a hacer lo que sea. Ajá, pero ¿cuál es la efectividad? Hablo de esperanzas de vida. Sí, bueno, no hablemos, vamos a hablar sobre resultados estéticos más que todo y resultados en la parte motora o motriz y cognitiva en el niño. Ese es el objetivo. ¿Qué pasa? Esta es una patología multidisciplinaria. ¿Qué conlleva esto? Que solamente no abarca el neurocirujano, también está incluido el pediatra, obviamente está la parte quirúrgica, que es el neurocirujano, está también trabajo social, que va a llevar un trabajo social con los familiares, también está psicología infantil, ¿verdad? Está la parte de los anestesiólogos infantiles o pediátricos, está los intensivistas pediátricos, porque la intervención quirúrgica en los niños, al ser neonatos pequeños, no se permite el sangrado durante el abordaje quirúrgico, no hay permisibles de sangrado, y obviamente como al ser una cirugía, vamos a decirlo, bien amplia en el aspecto de la neurocirugía, hay que abrir la piel, hay que abrir el cráneo. Esto obviamente cuando se hace la intervención quirúrgica, el niño va a la parte de UCI. Entonces, vuelvo a retomar el tema, que es una patología multidisciplinaria porque abarca muchas especialidades. No, ciertamente, retomando lo que usted está diciendo, estuve leyendo con respecto a eso. En Venezuela quizás hay alguna organización, Pierina, ¿verdad?, que apoya a esos padres en ese momento de angustia, porque bueno, yo estuve viendo fotos, si quizás nos pudiese describir un poquito lo que es el procedimiento de esta cirugía, sé que hacen unos puntos, abren la piel, entonces, wow, tú ves las fotos y te impresionas. Entonces, ese abordaje desde la parte psicológica para como mitigar esa angustia en ese padre, en esa madre que va a ver a su hijo
tan pequeño sometido a una cirugía tan compleja? Y como dice Pierina, ¿qué tasa de efectividad hay? Porque ciertamente, como dice usted, entran a unidades de cuidado intensivo, salen el mismo día, dicen que bueno, podrían estar 72 horas bajo observación, pero esto quizás podría variar dependiendo de cada caso. Sí, bueno, primero, antes de hacer el abordaje quirúrgico, obviamente es primordial, una vez captado el paciente o el niño en la consulta, se habla con los padres sobre lo que es el abordaje quirúrgico, se les orienta, por eso hablé de un tratamiento multidisciplinario, se lleva con psicología, vamos a hacerlo como que los padres estén empapados en lo que es la enfermedad como tal y cuáles son las vías alternativas o las alternativas quirúrgicas o de tratamiento en estos casos. Como bien lo estabas mencionando, el uso del casco ortopédico, esto hace que se hace una tomografía con reconstrucción 3D del cráneo y se remodela o se construye un cráneo, un casco que va ajustado al cráneo del bebé y va a crecer como debería crecer normalmente el cráneo. Gracias, doctor, por esta información. Mayerly, encantada de que estés con nosotros. Te quedas con nosotros también ahorita. Vamos a una pausa. Al regreso seguimos conversando acerca de esta patología con el neurocirujano Víctor Rojas. Ya venimos. Bueno, lo primero es decirte que la cabeza del niño crece fundamentalmente en función a dos factores fundamentales, que son un continente y el contenido. El continente es el cráneo y el contenido es el cerebro o la masa encefálica, que a medida de que ese niño va creciendo luego del nacimiento, es lo que va a permitir que el cráneo crezca y eso lo vamos midiendo en la consulta pediátrica o neuropediátrica en función a la velocidad esperada, que es, el niño nace con 35 más 2 centímetros de circunferencia cefálica y se espera que crezca 2 centímetros por mes los primeros 3 meses, luego 1 centímetro por mes desde el tercer mes al sexto mes y luego 0,5 centímetros por mes hasta los 2 años. Esto es un elemento fundamental a controlar en los controles pediátricos, así como en los controles neuropediátricos, porque es lo que nos va a permitir saber la velocidad con la que crece ese cerebro y si está dentro de los parámetros esperados, porque podemos entonces encontrar alteraciones como un crecimiento detenido o lento que va a venirse a representar como una microcefalia o un crecimiento acelerado que se expresa como una macrocefalia. Debemos considerar que tanto en la forma de microcefalia o macrocefalia hay expresiones que pueden ser normales, pero en la mayoría de los casos son anormales. Entonces es nuestra función correlacionar las manifestaciones clínicas, para eso hay que hacer un examen neurológico exhaustivo, no solamente la parte motora, sensorial, sino de ver si los hitos del desarrollo se van dando de manera adecuada y correlacionarla con esa velocidad de crecimiento para poder tomar decisiones a tiempo. También dentro de la evaluación debemos hacer un exhaustivo interrogatorio para saber si existen causas antenatales o perinatales que expliquen los hallazgos que estamos encontrando. Entonces así tenemos causas de macrocefalia o microcefalia que pueden ser congénitas o que pueden ser adquiridas. Lo importante es poder correlacionar hallazgos y tomar decisiones a tiempo que pueden ser quirúrgicas o no quirúrgicas. @alertasalud.tv para que nos sigan en las redes sociales. Mayerly, nos tienes que seguir en las redes sociales. Doctor Virto también nos tiene que seguir en las redes sociales, porque además estamos muy activos con todo lo que estamos colgando y sé que les va a encantar lo que van a ver. Seguimos conversando entonces acerca de este tema, doctor, que está súper interesante. Bueno, todos estos problemas craneales, estas deformidades que pueden tener los chamos, los infantes, y que bueno, son notorios, pero también es importante que los padres, madres y representantes estén activos de esos síntomas o de esas funciones que van perdiendo los niños mientras van creciendo. Ahora bien, doctor, en base a todo esto que nos estamos comentando y el tema como tal, nosotros cuando ya esto ya fue diagnosticado, entiendo que no hay prevención, o ¿de dónde vienen todas estas malformaciones?
Bueno, tenemos que las craneosinostosis se dividen en 4 grupos. Tenemos las craneosinostosis congénitas, que como ya lo mencioné previamente, lo que es la plagiocefalia, la dolicocefalia, tenemos la bradituriocefalia, que es el crecimiento, tenemos también el cráneo en forma de trébol, también tenemos la oxicefalia, que es el crecimiento del cráneo en forma de un cono. También tenemos a nivel sindrómica, como son los síndromes genéticos. Esta patología, más que todo, en un 50% es por trastornos genéticos hereditarios de sus padres o familiares cercanos. También tenemos lo que son por patologías secundarias como trastornos hematológicos, trastornos posteriores a intervenciones quirúrgicas como la colocación de derivaciones ventriculares. Y también tenemos por compresión mecánica, que se generan durante el canal de parto, cuando hay una mala compresión a nivel de lo que es el cráneo del niño. Incluso anteriormente la craneosinostosis se habla 400 años antes de Cristo, donde las mujeres muchas veces hacían lo que era la compresión del abdomen para que no se fuera visualizado y producía que en el niño hacía un efecto compresivo en el cráneo, produciendo deformidad craneal y posteriormente conllevaba a adquirir la patología. Precisamente, doctor, como usted hablaba, quizás eso en la parte genética, pero también el tema de la postura. A veces el bebé tiende a estar como que mucho tiempo de lado, quizás mucho tiempo boca abajo, y eso puede incidir en lo que es la plagiocefalia. Ahora ya desviándome un poquito de este tema que sabemos que, como dice usted, ciertamente es genético, en el caso de Venezuela, estuve investigando y en México a partir de 2021, Pierina, estuvieron haciendo unos estudios de problemas cráneoencefálicos en infantes y hicieron 8 operaciones con éxito, haciendo ese abordaje, ese triaje médico que usted decía, multidisciplinario con varios especialistas, e incluso en estos tiempos donde la inteligencia artificial y la tecnología está tan avanzada, ellos han empezado a experimentar con realidad aumentada. En el caso de nuestro país, ¿qué se está haciendo en cuanto al tema de la cirugía? ¿Con qué están trabajando? ¿Quizás están experimentando con este tipo de tecnologías? ¿O qué es lo que viene para la neurocirugía craneofacial en infantes cuando tienen este tipo de deformidades? Ok, muy bien. Con respecto a lo que acabas de mencionar, ya habíamos hablado que esto es una patología multidisciplinaria. En Venezuela los avances aún permanecen un poco fuera de boga en lo que tú estás comentando sobre la realidad aumentada. Tenemos que, bueno, en Venezuela estamos capacitados los neurocirujanos en los abordajes de cirugía craneofacial. También está involucrado la parte de cirugía o de cirugía plástica craneofacial, porque esto es una patología que afecta lo que es el cráneo y también la parte facial. Han habido muy buenos resultados con la implementación de los abordajes quirúrgicos. También se menciona a partir de los años 90 se comenzó a implementar el abordaje endoscópico, donde se hacía un agujero de trépano y a través de él se introducía lo que era un endoscopio para visualización de las suturas en los niños y ser un poco menos invasivo y hacer la separación, porque el objetivo es hacer la separación de las suturas en el cráneo, las cuales están unidas prematuramente, produciendo la deformidad craneal. Doctor, gracias por toda esta información. Además, también Marjorie, gracias. Gracias a usted por la invitación, Pierina. Preguntas tan oportunas y precisas para que el doctor nos diera esta buena información. Doctor, bueno, ya nos tenemos que despedir de este segmento, pero quería quizás que nos diera alguna información a padres, madres y representantes, un llamado de atención quizás para que estén pendientes de todo este tipo quizás de detalles, ¿no?, en los chamos, en la salud durante su embarazo, durante todo este proceso. Bueno, primero que tengan una buena planificación familiar, primeramente, porque esto conlleva a que padezca también de cuando no hay una adecuada, vamos a decirlo, una adecuada planificación familiar. La persona, al desconocer esta enfermedad, tiene más riesgo de padecerlo, entonces no se cohíban de llevar o de acudir a la consulta con los especialistas encargados en el área para hacer oportuna el diagnóstico de esta enfermedad.
Gracias, doctor. Gracias, Mayerlin. Gracias, por Perina, y gracias Alerta Salud por la oportunidad. Gracias a ti. Bueno, doctor, estamos también en contacto. Si quieren comunicarse con el doctor o con Mayerlin, aquí están las redes sociales para que se comuniquen con ellos. Nos vamos a una pausa. Al regreso vamos a conversar con nuestra ginecobstetra Carolyn Ramos acerca de este tema. Ya venimos. Seguimos en Alerta Salud, @alertasalud.tv. Carol, en las redes sociales siempre están mandándonos mensajes bonitos, positivos. Tratamos de que ustedes también puedan comunicarse directamente con los doctores, que en realidad ellos son los especialistas en lo que les pueden dar buena información. Problemas craneales en infantes, Carolyn. Bueno, entiendo por lo que hablé con el doctor Víctor Rojas, quien es neurocirujano, que también tiene mucho que ver, o quizás puede ser una de las causas, el tema del cuidado, ¿no?, de la mujer, de todo este tema prenatal. Cuéntanos. Sí, miren, definitivamente lo más interesante de todo este tipo de patologías es empezar a cuidarse desde inclusive antes de estar embarazada, porque muchas de estas patologías están relacionadas con deficiencias nutricionales de ácido fólico, por ejemplo. Una de las cosas más importantes que hay que tomar inclusive 3 meses antes de quedar embarazada y seguirlo tomando durante el embarazo, porque es lo que nos va a ayudar a evitar patologías del tubo neural. El tubo neural es la primera, digamos, en el primer momento de formación del embrión, lo primero que vamos a tener es la formación del cráneo y la columna. Entonces, estos depósitos de ácido fólico tienen que estar lo suficientemente altos para evitar estas patologías, porque esa es la primera causa generalmente, un problema nutricional. Okay. Pero también hay problemas genéticos y estos también pueden ser diagnosticados durante el embarazo realizando las pruebas genéticas oportunas según cuál sea la paciente. Si tienen un antecedente familiar, tienen que hacer pruebas genéticas porque muchas de las patologías craneales están relacionadas a malformaciones que vienen a raíz de problemas genéticos. Y otra cosa muy importante que pasa con muchísima frecuencia son las infecciones virales. El citomegalovirus, el Epstein-Barr, todo esto puede también llevar a alteraciones a nivel de todo lo que es la formación interna del sistema nervioso, y eso va a llevar entonces a obstrucción de válvulas, por ejemplo, y eso a su vez va a llevar a alteraciones craneales. Pero definitivamente, Pierina, la mejor manera para poder evaluar esto es a través de la ecografía, que hoy en día, gracias a los ultrasonidos con los que contamos, podemos hacer inclusive diagnósticos muy precoces a partir de la semana 11, 12 de gestación, y así poder saber qué podemos o qué panorama podemos ofrecerte a ti a si existe una patología severa, una patología incompatible con la vida, por ejemplo. Voy a aprovechar, Carolina, que te tengo aquí y bueno, entendemos que el tema que estamos conversando es acerca de los problemas craneales en infantes, esas deformidades que vemos, o como también habían explicado, esas deformidades raras que comentas, esas enfermedades raras. Pero voy a aprovechar que estás aquí para que me digas, o le digas a todas las madres que te están viendo ahorita, la importancia, Carolina, de todas esas consultas prenatales, porque es que a veces salimos embarazadas, bueno, no, yo voy a ir, como veo todo por redes, entonces yo me voy cuidando y voy haciendo lo que hay en redes sociales, y no saben quizás la importancia hasta de la vida del feto, que es ir a un ginecólogo. Sí, el control del embarazo durante mucho tiempo se ha tomado como, bien lo dices tú, no, bueno, estar embarazada es algo normal y va a evolucionar. No, puedes tener patologías graves desde el inicio del embarazo que inclusive pueden poner en peligro tu propia vida. Una vez que tú sabes que estás embarazada, debes acudir a consulta. Nosotros, particularmente yo, nos hemos formado en la evaluación de la estructura anatómica, detalle de cada bebé, y sobre todo fomentar la buena nutrición. Tienen que entender que la base fundamental para que todo salga bien es una buena nutrición a base de proteínas, frutas, vegetales, todo aquello que permita activar en positivo tu metabolismo y de esa manera formar de manera adecuada todos los tejidos de tu bebé. Doctora, hay algo que quería preguntarle que en el momento no le pregunté al doctor Víctor, y era acerca de cuando ya el bebé se está formando. No sé si te ha pasado, lo has visto en consulta, cuando ya estás haciendo los ecos y está toda esta emoción, ¿has podido ver o te has podido dar cuenta
se puede evidenciar ya cuando está creciendo alguna malformación craneal. Sí, de hecho es la importancia del eco desde el principio. Tú puedes ver una malformación craneal desde inclusive la semana 10, 11, 12, Wow. porque los ecos estructurales que nosotros realizamos, que yo realizo, son a partir de esta semana de gestación, que estamos hablando más o menos un equivalente a 3 meses y medio de embarazo. Porque como lo mencioné anteriormente, una de las primeras estructuras que se forman en un embrión es el cráneo y la columna. Nos va a permitir ver cómo va esta formación, si están cerrados completamente los huesos. Ya más adelante podemos ver si están creciendo con una forma normal, si hay un cierre precoz de las suturas cuando nace. O sea, todas estas cosas, gracias al control prenatal, con toda la ecografía que se está realizando hoy en día de tercer nivel, gracias a los ultrasonidos, podemos hacer diagnósticos a tiempo y, repito, poder diagnosticar patologías de bebés o de embriones o fetos que son incompatibles con la vida y poder tener poder de alguna manera poder apoyar de una manera multidisciplinaria a la paciente. Gracias, Carolyn, por esta información, por todo lo que nos apoyas a diario. Y lo digo a diario porque para que sepan, nosotros a diario hacemos este programa. No es nada Sí. más lo que ustedes ven aquí. Tenemos un gran equipo de producción, un equipo también detrás de cámaras que nos están apoyando y entre estos están las doctoras de cabecera con toda esta información pertinente. Será hasta un próximo diagnóstico. Esto fue Alerta Salud.